Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra, te doy la bienvenida a mi canal, Ale comenta series turcas. Este video es por el episodio 13 de la serie Abby, donde te cuento y comento lo sucedido. Para quienes ya vieron esto, recuerden que lo estoy subiendo de nuevo porque le agregué imágenes. Quizás muchos de ustedes lo están viendo por primera vez y no van a notar nada extraño, que es un video como siempre, pero muchos quizás vieron el video cuando lo subí sin imágenes. Así que es una republicación del video por el episodio 13 de la serie Abby. Gracias por acompañarme. La noche anterior, Behram, que Chala le había avisado que Encho estaba ahí, que lo estaban maltratando y todo, Behram logró rescatar a Encho, que lo habían enterrado vivo. O sea, horrible. Pero bueno, Behram lo logró rescatar. Ahora que estamos a la mañana siguiente de todo eso, Behram está en su oficina con Gencho, que Gencho está ahí en un sillón, está todo lastimado, está horrible. Melek lo llama y Behram lo atiende y le dice que no le quiere, que no le va a pasar con Gencho. Dice, mientras ustedes celebraban y festejaban la boda, rescaté a Gencho de la muerte, lo saqué de la tumba. Es una mujer, usted es una mujer casada, no es apropiado, dejen pasar a Gencho, él no está, olvídelo. Entonces Melek le dice, solo quiero saber si respira, por favor. Behram le pasa el teléfono a Gencho y bueno, ella se alegra que esté vivo, pero él le dice que murió desde que se enteró de su casamiento. Entonces Melek le dice, lo hice por mi hermano, pero ya no aguanto más, no puedo respirar, me estoy ahogando, y le pide a Gencho que la salve de mil más, que la saque de ahí, que la rescate, y le pide que la lleve a donde no puedan encontrarla. Entonces Gencho se preocupa, ahí, o sea que Gencho, que estaba enojado y como triste con Melek porque se había casado y todo eso, ahora ya está preocupado de nuevo por ella y se altera, le dice que la va a sacar de ahí, que no se preocupe. Cuando corta le cuenta a Behram lo que pasó, que se casó para ayudar a Doan y le pide ayuda para rescatarla y Behram le dice, eso no va a pasar, olvida a Melek, ella cumplirá el castigo que le impuso su padre, tú te quedarás a mi lado curando tus heridas. Entonces Behram aparte está furioso y digo furioso, no quiere que le hagan daño a Bencho, que lo quiere en definitiva, a pesar de que le mató al padre. Son esas formas de querer de esta gente. Y le dice, si sales por esa puerta te voy a, como que lo va a matar, no decir, pero le prohíbe que vaya a ver a Melek. Doan finalmente va con Sinan a la empresa porque se ve que todo lo que Sinan le contó que está pasando lo conmovió. Está Tahir reunido con Yilmaz, entonces Tahir cuando lo ve le dice a Doan, creía que estabas de viaje a Esmir, tenemos mucho trabajo, di rápido lo que quieras. Entonces Doan le dice, sé sobre tus asuntos, hagas lo que hagas, no me importa, lo único que me importa son mis hermanos y mi madre. Entonces Tahir dice, ¿qué hay con ellos? Doan le dice, estás metido hasta el cuello en la basura, está bien, pero cuanto más desafíes, más te hundirás, sobre todo si detrás de esos hombres está Jim Sheck, no se sabe por dónde atacará. Entonces Tahir dice, no tengo miedo a nada, no tengo miedo a nadie, y Doan le dice, ten miedo, al menos múdate de casa. Entonces ahí empieza Doan a decirle, te pueden atacar por el mar, por no sé qué, o sea, que le dice todas las como los puntos que tiene la casa que hace que sea peligroso vivir ahí. Le dice que proteja a su familia, que los proteja y que deje, que ponga a su familia por delante de sus ambiciones. Entonces Tahir le dice, ¿eso es todo? Noah le dice, haz lo que te digo y basta, aunque diga más, igual no me vas a escuchar. Entonces Tahir dice, eres muy listo, pero en tu corazón no pones a tu familia primero. En lugar de estar bajo el ala de tu padre, hablas desde lejos. Claro que no voy a escuchar. Entonces Sinan le pide a Tahir que le haga caso a Doan, que escuche a Doan, pero Doan le dice a Sinan de irse, como diciendo no hay nada que hacer con este hombre. Entonces cuando se está yendo, Tahir le pregunta, dice, ¿vas a esconderte detrás de esa abogada? Estás en el lugar equivocado, vete cuanto antes a Esmir. Dice, no seas que te pongan en nuestra contra. Doan no le contesta y se va. Entonces Tahir le pregunta a Yilmaz si tiró al mar la mercancía de Chevher y Yilmaz dice que sí.
Entonces, igual después le dice a Yilmaz Tahir, Doan tiene razón, tienen que mudarse porque están entrando en una guerra, porque ahora le acaba de tirar toda la mercancía a este hombre al mar, entonces sabe que se va a desatar una guerra, entonces se da cuenta que Doan tiene razón. En la casa de Charla, Doan y ella están afuera y Doan está ensimismado, se lo ve muy preocupado y Charla finge haberse quemado porque ya estaba arreglando como la leña ahí de la estufa y hace una reacción como que se quemó para que él reaccione, entonces él reacciona, se acerca, pero ella se ríe y le dice, le cuenta que lo hizo porque él no estaba prestando atención a nada. Le dice, Chala, no sigas preocupado por Melek, porque dice, yo hablé con ella, y el más no está con ella, está en el hotel hasta que toda la familia se mude a la casa grande. Entonces no se van a ver. Doan reacciona sorprendido por lo de la casa grande. Entonces dice, él me escuchó. O dice, el señor Tajir me escuchó. Claro, o sea, como que se da cuenta que si va a haber una mudanza a la familia es porque en definitiva va a ser lo que él dijo. No es que lo diga como diciendo, ay, contento de que su papá lo escuchó. Es como, nada, dice eso, pero ni contento ni nada. Entonces Chala quiere saber a qué se refiere, entonces Doan le cuenta que Tajir está metido hasta el cuello en problemas, que entró en guerra con sus socios y quienes están detrás de ellos es Shimshek, detrás de los socios. Entonces Chala dice otra vez este problema de Shimshek. Entonces Doan dice, no sé qué busca, pero el riesgo es grande. Nuestra gente también está en peligro, por supuesto. Entonces Chala dice, por eso tu hermano vino hoy. Sí, estaba muy preocupado. Dice que si la guerra crece, todos quedaremos aplastados. Entonces Chala dice, pero tú no te vas a meter, ¿verdad? Le dice, no te metas. Entonces dice, nuestro único objetivo ahora es que el señor Tajir reciba el castigo que se merece. Nada más, que él se encargue de los problemas en los que se metió, no nosotros. Creo que la razón de la ira de Tajir hacia ti soy yo. Cree que me he metido entre ustedes. Entonces Doan dice, lo que él piense no me importa. Mientras esté a tu lado no podrá hacerte daño. Entonces Chala dice, menos mal que estás aquí, Doan. Dice, ahora mismo. Entonces ahí se miran ahí con ojitos cariñosos. Doan como que la trae contra su pecho y la abraza, ella también la abraza y él le da un beso en la cabeza y ella lo mira todo sonriente y él también le sonríe. Una escena muy linda, dicho sea de paso. La escena siguiente ya es de mañana, como que se quedaron dormidos Doan y Chala ahí en esa posición, esta que abrazados, en medio sentados. Él se despierta, pero Chala está durmiendo sobre su pecho. Él la abraza y empieza a darle muchos besos en la cabeza. Chala se incorpora, como se despierta, y Doan le dice, ¿lo escuchaste? Y Chala dice, lo que, mi corazón, ya había olvidado dónde estaba. Y entonces le empieza a tocar el pelo y la mira con amor. Y dice, tus ojos, tu cabello, tú eres la razón. Helada de que a Doan se le saliera todo este amor que tenía oculto así tan abiertamente. Entonces Chala dice, el mío ha estado así desde hace mucho tiempo por tu culpa. Una escena preciosa de los dos, súper así como declarándose el amor. Entonces Doan le dice, eres muy hermosa y le toca el labio de abajo con el dedo y cuando va a besarla, se escucha que se abre la puerta esa de hierro de la puerta de la casa, de la parte de afuera, y se escuchan como unos pasos y el bastón, por supuesto, como que era Tajir, que ahí dicho sea de paso era obvio que alguien iba a interrumpir el beso, porque obviamente entre comillas, digo, sobre todo en las series turcas, con tal de que no tenga mucho contacto físico, cualquier cosa pasa. Y bueno, pero aparece Tajir, entonces Doan sale corriendo como a ponerse frente a Tajir, Chala viene como más atrás, Tajir saca un arma, apunta a Doan y después le dispara a Chala, le empieza a disparar a Chala. Ahí, bueno, Doan se despierta, que estaba durmiendo en el living de la casa de Chala. Así que todo era un sueño, pueden creerlo. Ah, qué frustración, la verdad.
La verdad que era muy raro. Ya cuando empezó, o sea, la escena esa que él le decía mi corazón que late por ti, eres hermosa, le tocaba el labio. Es como que pasó para ser, ¿no? De turcos, pasó de series turcas, pasó de 0 a 1000, como de no reconocer que la quiere y de repente despertó todo mimoso, cariñoso, diciéndole todas esas cosas, era rarísimo. Pero bueno, ¿no? Por un momento me ilusioné. Entonces, cuando se despertó así, como que gritó, Chala, grita. Este, Chala aparece y él está perturbado, muy perturbado. Entonces, Doan dice, hasta que no salvemos a Melek y las ponga a salvo, mis pesadillas no van a terminar. Entonces Chala la agarra en la mano y le dice que lo resolverán juntos y Doan no la mira. Es como que Doan está con una actitud rara con ella y le saca la mano y le pregunta le pregunta a Chala si se adaptó a su propia vida y la mira y le dice, tu hermana está tranquila en casa, tienes que trazar tu propio camino, ya no eres abogada de nadie. Y lo dice como molesto y se levanta. Entonces Chala como que le dice que espere, le dice, porque él estaba como arrancando para salir de ahí, le pregunta por qué está enojado, él dice que no está enojado, ella insiste, y entonces él se va al baño, ella queda totalmente desorientada con la actitud de él, y se lo ve en el baño que se moja mucho la cara. Yo no sé la actitud de él. Yo creí que al principio era porque le dio vergüenza soñar que le estaba declarando su amor. O sea, yo creí que toda esa cosa como que le hablaba mal, un poco medio adolescente, ¿no? Como que soñó todas esas expresiones de cariño, como que le dio cosa, pero me parece que creo que le dio, más que nada lo que le está pasando es que le dio un miedo bárbaro que Tajir le hiciera daño por estar con él, que va más por ese lado. Bueno, tenemos a Chala hablando con Didé, donde Chala le comenta que está preocupada por Duan, que la está tratando mal, o la está tratando diferente, que está muy frío, pero aparte no tanto frío, sino que no la está tratando como cariño, como que lo ve muy, incluso como que la trata mal. Majinur, que está recibiendo mensajes, se va a su cuarto a escuchar un audio, y es Berram, que le dice que Firat encontró los registros del personal del hospital y dice que van a hablar con cada uno de estas personas y le promete que va a reunirla con su hijo. Entonces, por supuesto que Magnur se sonríe, está muy feliz. Chala alcanza a escuchar que es la voz de Berram, entonces se enoja, le quiere sacar el teléfono a su hermana y cuando escucha el audio solo escucha la primera parte que no está diciendo nada específico de todo esto. Bueno, ahí como que Magnur le vuelve a sacar el teléfono y elimina la llamada. Entonces, Chala dice, no sé por qué te estás comunicando con Berram, no lo entiendo, él te secuestró, o sea, como que todas las cosas que ha hecho Berram y como que no entiende nada que hace comunicándose con él, dice, lo voy a averiguar. Eh, entonces después llama a Doan y cuando él le dice, estoy en camino, ella asume que está yendo para su casa, entonces le dice, entonces te cuento cuando llegues. Entonces dice, no, dice, me voy a quedar en el hotel, dime lo que tengas que decirme, pero súper frío, mal. Entonces dice, no era importante y corta, con cara súper decepcionada. Y Doan se dice a sí mismo, bien hecho, o sea, como que la decepcionaste, ¿no? Bueno, ahí Chala llega a lo de Berran furiosa, a los gritos, diciendo, si vuelvo a ver que le mandas un mensaje a mi hermana o que anda cerca de ella, te juro que te mato, le grito. Entonces Berran le dice, ¿te dijo algo? Le pregunta a Chala sobre si sabe de qué habló con la hermana. Entonces Chala dice, ¿qué te importa? Entonces Berran dice, no te dijo. Dice, yo no quiero volver a verte, lo que había entre nosotros como hermanos se acabó, pero Majinur es una vieja amiga mía, no te metas. Entonces Chala ahí como que enloquece y dice que son amigos. Entonces ahí aparece Gencho y bueno, y ella va a abrazarlo a Gencho que estaba preocupada. Bueno, él le agradece porque gracias a ella es que lo lograron rescatarlo. Entonces llega Firat y Chala y Gencho están como en un costado y Firat no la ve. Entonces entra diciendo, me voy, le dice a Bernard, la hermana Magnur, no sé. Entonces ahí, cuando Chala escucha el nombre de Magnur, le pregunta qué pasa. Bernard le hace como gestos a Firat. Entonces dice, Firat dice, no,
Berram, lo mandé a comprar unas flores para tu hermana. Entonces Chala le advierte a Firat y si no le compres nada, le empieza a gritar a todos que se aparten de Magnur, que se queden a par lejos de ella, no sé qué. Después Firat habla con Berram a solas, porque Gencho no lo sabe todo este tema, y le dice que encontró el nombre de la enfermera que atendió a Magnur. Entonces dice, no está muerta. Aparte la Clara, la encontró el nombre y ya averiguó que no está muerta. Entonces Berram se pone contento y lo manda a Firat que la vaya a buscar. ¿Y qué pasa? Chala quedó afuera en un taxi y ve cuando Firat sale y va atrás de él. Porque como quedó ahí, como que sabe que hay que estar haciendo algo con la hermana. No se imagina todo esto, pero ella quiere saber qué pasó. Entonces Tajir va a una tienda, pregunta por esta mujer. Bueno, lo que descubre es que esta mujer trabaja o todo el día cuida a los nietos en no sé dónde y que vuelve a la casa de noche, pero que sigue viviendo en la dirección que él tenía, que no se mudó. Bueno, todo esto como que lo va escuchando Charla. Ella llega a escuchar a alguna enfermera del hospital, o sea, entonces ella dice, ¿qué enfermera? ¿Qué pasó? Cuando Yilmaz está yendo de ahí, los hombres de Chebher lo interceptan y se lo llevan y le dicen que no cumplió el acuerdo, entonces se lo secuestran. Después, esto ya es de noche, Tajir está reunido con Sinan en la empresa, está preocupado porque Yilmaz no responde, que hace rato que tenía que haber llamado. Entonces Chebher lo llama y le muestra que Yilmaz está ahí, está atado, golpeado. Chebher le pregunta a Tajir si creía que haber arrojado la mercancía al mar no iba a tener un castigo. Le dice que tiene que hacer lo que habían quedado antes y por lo que pasó, redujeron más su comisión y si no hace lo que dijeron, mata a Yilmaz. Tajir le dice a Sinan que van a ir a rescatar a Yilmaz. Entonces Tajir le da la orden a Chabush de juntar a sus hombres y Sinan dice que no pueden comenzar una guerra por Yilmaz. O sea, como que no van a hacer una guerra por este tipo, que no vale la pena. Entonces Tajir dice, atacaron nuestro honor porque secuestraron a su yerno, y dice, y bajaron el porcentaje de la comisión. O sea, no es solo, o sea, tampoco el viejo es tan bueno y quiere tanto a Yilmaz. Es como que en el ambiente se hacen un trabajo encima con menos comisión de todavía la que le había dado, va a haber habladurías que será el fin, o sea pierde como poder él si pasa esto y no puede permitirlo. Ahí dice, no se trata de Yilmaz, se trata de sobrevivir. Entonces Sinan dice, llevemos a Doan, él ve todo diferente, tiene soluciones, es muy inteligente, salgamos con fuerza contra ellos, que hablen de cómo respondimos, no de cómo caímos. Entonces Tajir dice, Doan, que ni siquiera puede llamarme papá, ¿nos guiará? Este asunto lo resolveremos nosotros, con nuestra propia gente, nosotros nos encargaremos. Bueno, llega la noche y Firat sigue parado en la puerta de la casa de esta mujer, Chala está escondida, medio cerca, la mujer aparece, Firat le pregunta, bueno, se presenta, bueno, la mujer le dice quién sos, qué querés, no sé qué, entonces le da un fajo así de billetes y le dice, para que le compre regalo a sus nietos, y dice, y para ayudarte a recordar. Entonces Firat le habla de una chica que dio a luz hace 25 años en ese hospital y cuando empieza a escuchar esta historia, Charla queda totalmente sorprendida. Entonces la mujer se hace así como la difícil para que Firat le dé más plata. La cantidad de plata que le dan no tiene desperdicio, ¿no? Porque así los fajos que le va dando. Entonces la mujer le pregunta cuál es el nombre de la chica y cuando ahí Firat le dice, Magnur, no sé por qué, ella se cambiaron el apellido, pero ya le dice el apellido original, que no me acuerdo cuál es. Ahí Charla ya desfigurada, que lo que acaba de escuchar. Entonces la mujer dice, no, ¿cómo olvidarla con los gritos que daba? Le habían pegado una patada en la barriga y sangraba mucho. Entonces, Firat le pregunta si el hijo sobrevivió y la enfermera le dice que eso se lo tiene que preguntar a quienes fueron con ella. Entonces Firat le pregunta quiénes eran y ella dice que era esa famosa familia. Y cuando hace como ahí un espacio, muestran a Chala que dice Hanjulu al mismo tiempo que lo está diciendo la enfermera. Y ahí, bueno, Firat se va y Chala se acaba de enterar.
A todo esto tenemos a Doan que va a un lugar donde hay unos hombres que se ve que lo conocen de antes, se abraza con todos, como por lo que hablan parece que Doan le salvó la vida o algo. Suena como que fueran de la época del ejército, que él estuvo de médico en el ejército, suena que son gente de ese tipo, y como que le deben la vida a él. Eh, Tenemos por otro lado a Tahir y Sinan y los hombres que van a buscar a Yilmaz a rescatarlo. Está Chefher con sus hombres que lo tienen a Yilmaz arrodillado. Y bueno, ahí empiezan a charlar del negocio, le pide condiciones para hacer el negocio y quiere una garantía por escrito para que no pase lo que pasó con esta mercancía, quiere que Tahir firme. Entonces dice, si le da inmunidad a su mercancía y a su gente y lo firma, se puede llevar a Yilmaz. Inmunidad habla de que en la aduana no tengan problema. Entonces, antes de firmar, Tajir pregunta si Shimshek sabe de esta traición. Chefher le dice que no es asunto suyo, que tiene que firmar. Tajir mira a Sinan, que hace con la cabeza que no, y Yilmaz hace que sí. Claro, porque la vida de Yilmaz depende de que firme, entonces Yilmaz hace así, Sinan hace que no, como que no firme, que total. ¿Qué pasa? Doan llega con estos hombres a este lugar. Entonces, Doan llega, bueno, por supuesto, pelean con unos hombres que están ahí en el perímetro, digamos, y al verlo, Sinan se pone contento, porque es lo que él quería, que su hermano ayudara. Entonces le di que sabía que iría, entonces, y Doan actúa de una manera medio como, parece un jefe de familia tipo mafioso, sinceramente. Entonces, Chef Her dice que si Tajir no firma, nadie saldrá vivo de ahí. Y en un momento Doan hace un gesto, entonces se ve que una luz empieza a apuntar en la cabeza, perdón, en el pecho a Chef Her. Y es uno de los hombres de él, uno de los amigos de él, que es un francotirador, un ex francotirador, que se apoda Fantasma, y que le empieza a decir todo como que es un genio, que le apodan fantasma, porque no sé, empieza a hablar todas las maravillas que es este hombre tirando, que está no sé dónde, en una torre, y se le ve la lucecita con el corazón de Chefher. Bueno, entonces Tahir se empieza a burlar como de Chefher y se empiezan a apuntar, bueno, todo esto, y que hace el fantasma, el francotirador, le dispara a uno de los hombres de Chefher, y ahí empieza así, le apuntan la cabeza a Chefher, Doan se le acerca y le pide que le diga a Shimshek que le dice, dile que no me voy a ir a Smir, que a partir de ahora estaré junto a mi familia. Entonces, Sinan se pone, sonríe, y Tahir sonríe, y a Yilmaz no le causa gracia. La verdad, Yilmaz que está ahí medio en el medio, pero Tahir sonríe, que nunca se le vio sonreír a este hombre tan orgulloso de que su hijo esté de su lado. A todo esto tenemos que Fikret está como más apartado y Chala llama a Doan, pero que lo atiende Fikret y Chala le pide, necesito algo que hablar urgente con él, que evidentemente le quiere contar todo esto que acaba de descubrir del hijo de Majnur. Además me imagino que está claro que es hijo de Sinan, ¿no? Que ella ya dedujo todo eso. Entonces Chala le pide que necesita urgente hablar con Doan, le pide que le dé la ubicación porque es urgente. Bueno, Doan por supuesto que resolvió todo esto, la situación, cuando se están yendo, Tahir agarra la mano de Doan, la pone sobre la suya y le agradece. Doan dice, hice lo que correspondía, y dice, y ahora tú tienes que arreglar lo de Meleke y Yilmaz. Entonces Tahir le dice, está bien, estoy de acuerdo. Entonces Yilmaz pone cara de que no está conforme, pero no se queda callado. Doan dice, no, que no quede solo en palabras. Entonces Tahir le dice, no lo alargues, dije que está bien. Entonces Doan ahí se está como oyendo, y Tahir lo llama, se le acerca y le agarra como de los brazos y le sonríe y lo abraza. Y Doan no le corresponde el abrazo, que incluso cierra los puños así como que está duro. Ahí llega Chala, que se está acercando y los ve de lejos, pero cuando Dan se da cuenta que Chala está viendo, abraza a su padre y nos damos cuenta que lo hace a propósito. Entonces Chala queda impactada y dice, ¿qué estás haciendo, Doan?
Entonces, Tahir ahí se va en su auto todo contento porque, claro, tiene a su hijo de su lado, que es lo que siempre quiso. Doan no tiene la cara de ninguna manera contento, se lo ve triste. Entonces Chala se ve que se da vuelta y se empieza a ir angustiada, como llorando, como que está decepcionada. Entonces, en off, como que hubiera una conversación en off entre Sinan y Doan que no se ve realmente, es como si se estuvieran hablando sin hablar. Entonces le dice eh, que Sinan le pregunta, dice, ¿nunca la quisiste? O sea, en realidad como que dice, pero nunca la quisiste realmente. Entonces Doan dice, sí, la quiero, hermano. Entonces, ¿por qué vas a renunciar, Doan? Entonces Doan dice, no estoy renunciando, siempre voy a estar pendiente de ella para que esté bien, para que sea feliz, pero nunca lo sabrá. Entonces Sinan dice, no lo entiendo, ¿por qué? ¿Por qué? Algunas historias quedan a medias, su sombra cae en la oscuridad. Si doy un paso, el fuego de ese mismo incendio la alcanzará. Tengo que renunciar a Chala por su bien, y se le llenan los ojos de lágrimas. Uf. Así que este es el final de este episodio, que me quedé enojada, molesta, angustiada. Angustiada no me quedé, pero nada, feo, 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 feo. Que yo por eso digo que parecía un final de temporada, porque la verdad que uno queda enganchado y es un giro inesperado. Y Doan, realmente la actitud de Doan, me hace acordar a los que vieron Karadaid. Bueno, esa serie me da la sensación que es un poco parecido. Que él era un hombre bueno, inocente y todo, y que pasa a ser como un capo mafia de repente. Ahora de repente maneja los negocios de Tajir. No sé, medio que no me convence nada de esto. Bueno, evidentemente el sueño ese que tuvo, más allá de lo que te... Creo que fue una doble situación. Se dio cuenta que está enamorado de Charla, digo yo, que el sueño como que le muestra esa parte y le muestra el miedo de que... Y aparte yo creo que lo que hicieron bien en el guión, o sea, de este episodio, cada 2 por 3 había escenas en que Tajir le hablaba de ella, de la abogada. No estás con ella no está acá atrás tuyo, ya no estás con él, como que Tajir la tiene en la mira. Yo creo que eso lo mostraron bien, lo hicieron bien los guionistas. Que uno capaz que ni se percataba que cada vez que Tajir veía a Doan le hacía referencia a ella. Entonces yo creo que realmente Doan tenía mucho miedo. Pero me llama la atención, me pregunto, si Doan ahora aparece, hizo todo esto, salvó a su padre en definitiva y quedó como que ahora está a cargo y lo va a apoyar a su padre, que es lo que parece, obviamente lo está haciendo a cambio de que libere a Melek, que está claro porque es el acuerdo que acaba de hacer, pero parece como que Doan de a partir de ahora va a estar del lado de la familia, como que va a querer arreglar los asuntos de la familia para protegerlos. Pero ¿por qué Chala no puede estar en eso? ¿Por qué? O lo otro, ¿por qué prefiere que Chala piense que él se dio vuelta, que es un panqueque, que ahora está con su padre y no le dice, mira Chala, voy a estar con mi padre por esto, porque tengo miedo que te maten? Ya sé, no sería una serie, no sería una novela si pasara eso. Pero no sé, díganme en los comentarios qué les parece esto. Porque yo creo que era más fácil decirle, contarle a Chala, mira Chala, por un tiempo voy a fingir que estoy con mi padre porque tengo miedo que mi familia la maten y sobre todo tengo miedo que te maten a ti. Y por más que Chala le dijera, no lo haga, no lo haga, no lo haga, por lo menos se le cuenta la verdad y le dice, lo estoy haciendo por esto, para protegerte a ti, a tu hermana y a mi familia. ¿Por qué prefiere que, bueno, está, seguramente el tema es de que ella haga su vida y que se enamore de alguien y no sé qué, no sé, no sé, nada. Bueno, me quedé mal, la verdad. Ya comentaron que van a aparecer varios personajes, o sea que quizás aparece un hombre, me imagino que le van a poner ahí a Chala para que se enamore de Chala y le genere celos a Doan y Doan haga algo y no se aleje tanto de Chala, me imagino. Tiene que pasar algo en ese sentido. No sea cosa que Doan para separarse más de Chala se quiera casar con Suna, todas las cosas que suelen pasar en la serie. Ay, ojalá que no. Que como para alejar más a Chala de él, se le dé por ennoviarse oficialmente con Suna. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me quedé bastante así como descorazonada. Otra cosa que se anunció es la salida de Tahir Hanjolu del personaje de la serie. Yo no sé si esto fue
porque una chica que me escribió en los comentarios que ella creía que tenía que ver, vieron que en Turquía hubo 2 tiroteos en 2 escuelas la misma semana donde murieron e hirieron a varias personas y se empezó a cuestionar la violencia que hay en las series. Que es verdad que siempre hay una faceta de mafia, armas, muerte. Entonces como que se cuestionaba eso, entonces ella me dijo que creía que podía ser por eso. Yo no creo, porque lo que podían hacer es alivianar el personaje, no tendría por qué sacarlo. Alivianar como el personaje de él, como no sea tan mal, o no mostrar escenas. Quizás pueden decir cosas y no mostrar tanta arma, tanta cosa que podrían no mostrar y contar, no creo. Yo creo que debe ser algo del actor que se habrá querido ir. O lo otro es que Doan está tomando como el poder y Tajir pasaría a no tener mucho sentido su presencia, no sé. Después ya veremos si hay más información de por qué se va. Para mí es una pérdida bárbara. Era un gran personaje el de Tajir. Aparte es el malo por excelencia de toda esta historia. Está como omnipresente en todas las desgracias de la familia. Sería un pecado que lo sacara, más cuando no se pudieron vengar, cuando la idea es que él vaya preso por haber matado a Yusuf, que Magnur se pudiera vengar por haberle sacado al hijo. O sea, realmente, si sacan a este personaje, o lo matan rápido, o no sé cómo lo van a sacar, me parece que quedan cosas, muchas injusticias cometidas por él sin resolverse. No sé, vamos a ver cómo hacen esto. A mí la verdad, si va a pasar, que ya dicen que sí, que el actor se va, quizás que sacan a Tajir para meter en escena a Jim Jack, para que no haya tanto mafioso junto. Pero Tajir es el eje de esta historia, el que hizo todas las maldades desde hace 25 años que hace que todo el mundo esté tan mal. ¿Cómo lo van a sacar sin que nadie se pueda vengar de él? No sé. Bueno, hasta acá llego, mucho por la compañía de siempre. Si me pueden dar like o suscribirse, que es gratuito, y dejarme comentarios. Nos vemos. Yurus, yurus.